a pasar al último panel de esta tarde, innovaciones tecnológicas, para hablar acerca del impacto de la transformación digital en el sector. Voy a invitar a Osvaldo Luna, ingeniero agrónomo, especialista en alimentación para bovinos de carne, asesor actualmente 19 empresas agropecuarias en el centro norte de Córdoba y sur de Catamarca y Santiago del Estero. Además, docente de la Cátedra de Producción de Carne Vacuna, asesor CREA y amigo de la Colo, que te manda saludos, nuestra amiga en común de Tres Arroyos, la Colo García. José Jáuregui, ingeniero agrónomo especialista en ciencia aplicada y doctor en ciencias agrarias. Su área de expertise es la ecofisiología de pasturas y el desarrollo de sistemas ganaderos sustentables. Desde el 2010 es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, donde además es profesor de la Cátedra de Forraje. Gastón Alfaro. Bien, van aprendiendo rápido, casi al final, pero está bien igual. Gastón es doctor en ciencias animales enfocado en nutrición de rumiantes. Su experiencia de investigación va desde los efectos nutrigenómicos, fruto de la programación fetal del sistema de cría, nutrición y manejo en sistemas de engorde a corral. Y ahora presento a Carlos Vidal, abogado, escribano, administrador de empresas agropecuarias, magíster en ciberderecho con experiencia profesional de empresas y organizaciones bancarias, financieras y de tecnología e innovación agropecuaria en Argentina y también en el exterior, y va a ser quien modere este último panel. Carlos. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¡Wow! Qué difícil este último panel después de todo lo que hemos escuchado. La verdad que ha sido apasionante. Felicitaciones y celebro que todos estemos acá hoy. Gracias al IPCBA, a todos los organizadores por la convocatoria. Bueno, fue transcurriendo la tarde entre temas muy amplios, desde la sustentabilidad, la producción, la comunicación, luego este último cierre también comunicacional, pero finalmente creo que de lo que hablamos fue de digitalización. Y creo que buena parte se fue concentrando allí. ¿Y por qué se fue concentrando allí finalmente? Para luego darle la palabra a los especialistas. Porque vivimos en un mundo digital, vivimos en una sociedad algoritmocentrista, en una sociedad donde el dato digital es un factor estratégico de producción y de decisiones de la empresa. Porque vivimos en ese mundo donde el 80% de la población mundial tiene internet, donde el 70% o más, hoy estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de personas, utilizan tecnología celular, y donde el sector agropecuario hoy ya tiene 1.500 millones de celulares en el mundo, los productores agropecuarios. Y esto nos está cambiando la forma de vincularnos, de producir, de conocer a nuestros consumidores y de identificar informaciones estratégicas para la toma de decisiones hacia adelante. Y me parece que esto es lo central y que hoy nos condujo a ver, a mí cuando me toca hablar aquí en Argentina o en distintos países, siempre trato primero de hablar de cómo la tecnología digital nos impacta en la sociedad para luego bajarlo al sector y poder mostrar cómo se está incorporando poco a poco en nuestro sector. Pero la verdad que hoy tuvimos toda esa dimensión ya, porque la verdad que hablamos de todos los impactos de esto. Y ahora la verdad que esa tecnología digital nos trae innovación precisamente, y fuerte innovación. Y creo que acá tenemos a tres especialistas en todo esto del sector que están trabajando ampliamente en lo que es la transferencia de conocimientos en el marco de la innovación digital. A cada uno de ellos quiero conversar un poquito, pero lo primero que quisiera preguntarles es ¿cómo ven ustedes la transformación digital en el sector y en el sector ganadero en particular? Para luego hablar un poquito de las particularidades de lo que están haciendo. Bueno, en primer lugar agradecer por la oportunidad. Yo creo que es muy linda experiencia poder compartir con jóvenes algunos conceptos que vivimos día a día, ¿no? Bueno, y yendo puntual a la pregunta, yo creo que en líneas generales el agro está atravesando un momento que se inició trascendentalmente de los 90, pero en forma acelerada, con un cambio en las tecnologías en todo sentido, pero particularmente en el agro cada vez con un crecimiento exponencial. Y yo creo que en líneas generales
estamos como en un momento todavía, en una edad temprana de esa innovación tecnológica. Creo que todavía falta mucho o que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero sí creo que hoy en día la tecnología está marcando la diferencia en las empresas. Marcando la diferencia en las empresas pensando en que yo creo que hoy en día hay dos tipos de empresas, las que aprovechan la tecnología, las que innovan y las que están pensando a futuro en un crecimiento, y las empresas que no lo hacen. Por eso yo creo que ahí hay una amenaza y una oportunidad para recorrer este camino. Y después, en segundo lugar, que también me parece súper interesante, creo que la innovación y la tecnología sobre todo es la puerta de entrada de los jóvenes de las segundas generaciones a las empresas del agro. Porque estoy convencido que los jóvenes se sumarían a la empresa y le darían más solidez a la empresa si encuentran en la empresa familiar o en la empresa que les toque desarrollarse o que nos toca, una empresa atractiva, una empresa que tenga una visión, una misión y sobre todo que tenga una responsabilidad social, ambiental, que tenga una estrategia comunicacional como decíamos antes. Entonces básicamente lo que yo creo que hay mucho por recorrer, lo veo como un panorama o un suelo súper fértil para crecer y hacia allá estamos yendo, ¿no? Bien, gracias, Osvaldo. Bueno, coincido. Primero también agradecer la oportunidad, un placer ver tantas caras jóvenes. Todavía me considero joven igual, pero bueno, capaz que no tanto como ustedes. Yo creo que claramente hay una transformación digital y a veces, un poco específicamente en la ganadería, lo comparo con la agricultura, ¿no? Y por ahí digo, la agricultura va un pasito adelante. Quizás por distintas razones, hoy se presentaron algunas, ¿no? La visión más de mediano largo plazo que tiene la ganadería a veces limita un poco más las inversiones, pero está claro que hay una oportunidad muy grande de seguir transformando y que muchas de las herramientas que hoy tiene la agricultura están llegando a la ganadería y antes, o sea, más temprano que tarde vamos a tener cada vez más herramientas, ¿no? Para trabajar. Y qué sé yo, para mí, como una anécdota personal también, pero yo empecé la facultad hace 20 años, o sea, me fui a estudiar hace 20 años a La Plata y yo recuerdo no tener internet. O sea, 20 años atrás había internet, pero era dial-up o recién empezaba a aparecer algún módem, alguna conexión de 1 mega. Como la gran novedad era 1 mega o 512, 0,5 mega, ni 1 mega había. Y digo, todo ese proceso se dio en forma rápida realmente. O sea, en los últimos 10 años, el acceso que hoy tenemos con un celular a toda la información es fabuloso. Y ese tipo de herramientas nos van a traer, bueno, un montón de ventajas para todo lo que es el sector agro y específicamente para la ganadería, ¿no? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por poder estar acá. Particularmente en el tema de la información, creo que ustedes como jóvenes tienen una gran ventaja de que se han criado con el celular en la mano. Particularmente, bueno, yo también me considero joven, pero ya estamos más del otro lado. No tuve esa posibilidad y lo que hoy en día abunda es la información y los datos. Particularmente de la parte productiva, cada vez son más las empresas en el campo y los productores tienden a ser menos. Como dijo Osvaldo, la característica diferencial de una empresa y un productor es el uso que le da a esa tecnología. La acumulación de datos por acumulación de datos no sirve, hay que interpretar esos datos y formar un criterio, por eso la universidad forma un rol central en esto. Creo que ustedes están en el mejor lugar para formar ese criterio. El número, como digo, el número por el número solo no sirve, sino que tiene que haber una interpretación antes. Así que el hecho de que estén acá habla mucho de ustedes que buscan o van hacia ese objetivo. Entonces, felicitarlos primero y bueno, agradecerles de vuelta por su tiempo y su presencia. Gracias, Gastón. Bueno, precisamente creo que todos coincidimos en esto de la exponencialidad y la generación y la potencialidad que tiene hacia adelante
la tecnología digital para la generación, no solamente para la empresa, y además creo para todo lo que es la generación de ecosistema AgTech, que la Argentina está tomando una dimensión que creo que todavía no podemos entenderla del todo, pero una dimensión muy grande. Somos un hub nacional, creo, de innovación digital muy importante en el sector agropecuario y en el ecosistema AgTech, y aquí me parece que ustedes van a tener un rol muy relevante también. Y yendo a cuestiones puntuales ya, Osvaldo, vos estás trabajando desde CREA y desde la universidad en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del tablero de control forrajero y demás. Contanos, ¿qué es y cómo se incorpora a la empresa y cuál es la propuesta de valor de esto para la empresa? Bien, bueno, un poco la excusa es contar sobre una herramienta. Como esta herramienta hay muchísimas. Esta herramienta en particular es una herramienta, bueno, como se dijo antes, tengo la oportunidad de trabajar en el CREA y bueno, el CREA en convenio con ISED y con la UBA desarrolla un tablero de seguimiento forrajero, pero básicamente poner en valor esa herramienta que las empresas la adquiere y lo utiliza para tener información de cómo crecen sus pasturas, saber las tasas de crecimiento, saber cómo se comportó en el historial de año para atrás, saber cuál es el acumulado de cada lote. Permitió, yo creo que logró en muchas empresas dar un salto de calidad, teniendo en cuenta esto que decía antes José, en tratar de imitar lo que vemos hacia dónde va esa agricultura. Hoy en día un agricultor implementa agricultura de precisión, siembra variable, utiliza un híbrido según si es año seco o año húmedo, tiene una estrategia de siembra, fertilización y demás. Nosotros creemos que a partir de estas herramientas podemos tener información por lote, podemos saber cuánto produce un lote, podemos tener los datos de producción de carne por lote y a partir de ahí, con esa información, empezar a tratar de planificar nuevas alternativas que me permiten potenciar los sistemas de producción. Yo creo, nosotros nos toca compartir con Gastón en la cátedra de producción de carne y nosotros siempre decimos en las clases con los chicos que un ganadero básicamente lo primero que tiene que hacer es producir pasto, cosechar bien ese pasto y recién pensar en el animal. Por ahí nosotros tenemos el vicio, los ganaderos, como nos gusta y nos enamoramos del animal, de la vaca, de ese ternero y del toro, le ponemos mucho ojo en la cosechadora y no en donde hay que hacer foco, que es hacer pasto. Nosotros, primer paso, hacemos pasto, después lo producimos en carne y después analizamos cómo profundizamos la cadena. Entonces, teniendo esta herramienta, creemos que frente a contexto, por ejemplo, año seco, como se viene en esta campaña, podemos plantear escenario y podemos tener una estrategia asertiva en la empresa que nos permite poder tener mejores resultados económicos pensando en el contexto que se avecina para adelante, ¿no? Bien. Bueno, ahí estamos hablando precisamente de cantidad de pasto, cantidad y calidad, pero también hay una cuestión que me parece que es importante, que es la forma de consumo de ese pasto y la eficiencia de alguna manera que se genera en el consumo. Y acá te quería preguntar, José, ¿qué estás viendo como herramientas tecnológicas que pueden ser actores estratégicos y disruptivos para identificar una mayor eficiencia en el consumo de...? Bueno, eso es un poco parte de mi línea de laburo más académica, tiene que ver con estimar brechas productivas en distintas forrajeras. Retomo primero un poco esto que decía, que para mí hay una pregunta que yo a veces hago en algunos auditorios, que es, si ustedes fueran productores agropecuarios y hicieran soja, cualquiera de ustedes siembra soja, y yo les pregunto cuánto rindió esa soja, todo el mundo me va a decir cuánto rindió. Rindió tantos quintales, la coseché en tal fecha. Ahora, por eso, desde el lado nuestro de la ganadería, yo le pregunto a un productor, ¿cuánto rindió tu pastura? ¿Cuánto rindió este pastizal, este lote? Nadie sabe. Entonces el punto es empezar a medir. Y desde ese lugar hay un montón de herramientas hoy, que como una es el tablero forrajero y hay otras, pero también hay que hacer foco en esto, en mejorar el consumo. ¿De qué manera? Bueno, hoy hay herramientas por ejemplo, poder identificar animales con nombre y apellido. Con una caravana electrónica podemos identificar un animal y a la par de ese animal podemos ir monitoreando también qué es lo que pasa con ese animal, ir cargando cualquier tipo, digamos, de evento sanitario, cualquier tratamiento, lo que sea, vamos. Entonces tenemos una identificación del animal que ya no es lo mismo que tener un dato de todo el rodeo.
herramientas simples para medir pasto también, me quedé pensando, hoy aplicaciones de celular que te miden cobertura verde. Y calibramos una en la Facu, hicimos un trabajo con eso. Y después para el consumo hay una herramienta que parece pavo, pero el alambrado eléctrico es una herramienta quizás subvalorada, ¿no? Desde el punto de vista de la utilidad que tiene hoy un alambrado eléctrico para mejorar el consumo de pasto, para mejorar la eficiencia con la que yo puedo consumir el pasto. Y hay otra cosa asociada a eso. Muchas veces una herramienta interesante que hoy aparece como tecnología, si se quiere, un poco más disruptiva, es de qué manera uno puede monitorear el voltaje de ese alambrado eléctrico. Es decir, yo puedo tener una aplicación en el celular y verificar dónde cayó el voltaje e ir a revisarlo. Eso me parece una pavada para un operario a campo, ir a revisar dónde está la falla, por ahí te lleva todo el día. Y además, eso se asocia con salud animal, ¿no? Si tenemos por ahí pasturas más complicadas, pasturas de leguminosas, sobre todo alfalfas o mucho trébol, bueno, podemos tener un evento clínico de empaste porque el eléctrico no andaba, ¿no? Y que de otra manera, si yo tenía la alerta, el productor o la persona de a caballo puede ir a revisarlo. Entonces, son todas cosas que nos permiten o nos facilitan esta parte que además de la producción, que es el punto inicial y coincido plenamente, Argentina, decía un profesor, no es un país ganadero porque tiene vacas, es un país ganadero porque tiene pasto. Y es real, es eso. Además de tener el pasto, hay que saber comerlo y mejorar la manera en que lo comemos. Sí, coincido totalmente. Y la verdad que hasta acá estamos viendo de alguna manera esto que es la producción de pasto por un lado, la eficiencia o la búsqueda de instrumentos para poder medir esa eficiencia también, y esto que se decía y que decía Gastón hace un ratito, digamos, los datos y la relevancia de los datos. Por supuesto que no esa cosa grande de no poder utilizarlos, ese dato para transformarlo en información, que creo que es uno de los grandes desafíos que también tenemos en el sector, digamos, el cada vez más aprender a transformar datos en información, ¿no? Y Gastón, se habló de producción de pasto, se habló de eficiencia de consumo. Vos acabás de llegar hace poco de hacer tu doctorado en Estados Unidos y tus líneas de trabajo están en el consumo residual y también en la programación fetal. Me gustaría que hablemos de los dos, vamos a empezar por uno, después vamos de a poco, pero con respecto al consumo residual, contanos un poco qué es esto y qué impacto tiene sobre el sector y sobre la empresa. Bien. En cuanto al consumo residual, creo que se puede empezar con una pregunta que no va a entender, no va a ser utilidad para entender mucho, es ¿a quién le gustaría comer mucho y ganar poco? Yo me levanto las dos manos. Bueno, nosotros estamos buscando al revés, que la vaca coma poco y que gane mucho. Para eso existen herramientas que nos ayudan a esa medición. Una de ellas es los comederos inteligentes, los cuales son comederos que tienen una báscula, una balanza, y el comedero tiene un lector de individual de caravanas electrónicas en el cual se identifica el animal cuando entra al comedero y cuánto come. Entonces, con esos datos nosotros podemos elegir cuál es el animal más eficiente para el uso del alimento. Esta estrategia nos sirve a nosotros como facultad y a los productores, particularmente a los cabañeros, para identificar y agregar valor a esos toros que producen. El mayor punto importante de esto es que es un carácter heredable. Si esto no fuera heredable, no tendría sentido que se miden los productos en los toros, en los reproductores. Entonces, lo que se hace es, como dije, medir el consumo, y ese consumo en el corto plazo va a ser usado generalmente por los cabañeros y tiene un factor fundamental que es en el ciclo completo, porque a largo plazo se va a buscar que se utilice en feedlot, por ejemplo, porque reduce el consumo. Esto también va de la mano con todos los temas que vimos anteriormente, que es el tema ambiental, el tema de la gestión de datos. Si un animal come menos, se van a necesitar menos mixer, se va a necesitar menos traslado del tractor. Entonces, es una suma de cosas que nos ayudan a mejorar la eficiencia del sistema. Bien, gracias Gastón. Y te pregunto, Osvaldo, salió el tema datos en todas, y creo que cada vez que uno habla de digitalización hablamos de datos. Contame, ¿qué aporte le hace la plataforma a la empresa en cuanto a la generación de indicadores que surgen de ella?
La verdad que yo he leído bastante y han surgido datos muy interesantes de productores y de resultados que han tenido en Grupos CREA, pero me interesaría que nos cuentes un poco la relevancia que tiene esa información. Bueno, primero la herramienta concreta tiene un visualizador bastante dinámico con gráficos que te tira los indicadores, como decía recién, la tasa de crecimiento, cuánto crece por día y por hectárea esa pastura, lo que acumula. Y también algo súper interesante que vemos nosotros es que nos tira un historial de años para atrás. Entonces nosotros podemos acceder a 20 años para atrás de cómo nos fue y eso también toma importancia. Entonces yo lo divido en dos a la hora de que la empresa toma esos datos y los convierte en información y con esa información toma decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Básicamente algunas cuestiones que tienen que ver a cortísimo plazo, que puede ser con el sistema de pastoreo, con la elección del lote que vamos a comer, con el impacto que está teniendo el agua, porque no hemos hablado, dijimos que es importante producir pasto y cosechar bien el pasto, pero es importante el agua. O sea, esas son decisiones a corto plazo, en el día a día, y también te da información para tomar decisiones en el historial. Nosotros ahora estamos analizando de los últimos 20 años, los años niña, que son los años que generalmente tenemos menos abundancia de precipitaciones o bastante variabilidad de precipitaciones. Entonces, conociendo cómo nos fue para atrás, mirando para atrás, esto de que siempre decimos de perspectiva, ¿no? Miramos para atrás para saber hacia dónde vamos para adelante. Lo que estamos buscando es decir, che, cómo nos fue en los años más secos para saber qué estrategias de manejo vamos a tener hacia adelante. Así que bueno, eso es un poco como las empresas lo están usando. Y después como segundo punto, que no es menor, dos cosas que también uno lo va como descubriendo y profundizando a medida que pasa el tiempo. No hay una sola aplicación que te responda a todo lo que uno está buscando. Entonces cada vez hay más de qué le saco a esta aplicación, qué tomo de esta y qué tomo de esta para llegar a algo que estoy buscando para tomar una decisión. Primer punto. Por ahí siempre chocamos con la pared porque creyendo que una aplicación nos puede salvar la vida. Y lo segundo, la importancia de dedicarle el tiempo al análisis. Un poco lo que decía Gastón, nos sentamos a analizar, dedicar ese tiempo, la responsabilidad o el hábito de cargar datos o de poder estar mirando esa información para después que esa información sea lo más certera posible para tomar la mejor decisión posible. Bien, gracias. Y siguiendo, José, con lo que vos estuviste comentando hoy respecto de los dispositivos y demás que hoy existen para medir eficiencia y demás, también es cierto que el gran indicador o uno de los grandes indicadores que tenemos en el sector frente a esto es el peso y por supuesto la balanza adquiere un rol central, digamos, para los ganaderos y medimos mucho con esto, pero hoy por hoy han aparecido tecnologías o están apareciendo tecnologías disruptivas sumamente interesantes, digamos, asociadas a lo digital y demás, que por allí sería interesante que comentes un poco sobre esto. Sí, bueno, justamente el hecho de pesar, digo, todo esto está correlacionado al final del día. En el caso de carne queremos hacer más kilos de carne, ¿no? O sea, nuestro objetivo es hacer carne. Hay algunos datos preocupantes de la cadena en general. Uno de los datos que a mí siempre me preocupa es, tenemos un 60% de destete, o sea que de cada 10 vacas hay 4 que no me dan un ternero. Y eso desde el punto de vista ambiental, de todo lo que se menciona, del costo, no solamente un costo económico, sino un costo ambiental. Entonces, pesar y la nutrición asociada a todas estas herramientas es fundamental. Y al final del día, el animal te dice si está bien nutrido o mal nutrido en función de eventos sanitarios y pesadas. ¿Qué pasa en el campo? ¿Cuándo pesamos? Y generalmente pesamos cuando hay algún otro evento, cuando estamos vacunando o cuando estamos haciendo alguna otra tarea. Para eso tenemos que buscar los animales, traerlos a un lote, hay un estrés, todo ese movimiento genera normalmente pérdidas de peso, y se hace muchas veces una vez al año o 2 veces al año. Depende del sistema, por supuesto. En algunos sistemas directamente no se pesa. Ahora, hay herramientas nuevas, no tan nuevas, una tecnología que hace unos 9, 10 años que arrancó en Australia, que es una pesada al paso, con estas mismas caravanas electrónicas que mencionamos. Uno puede tener un animal que pase por una balanza y automáticamente al pasar está detectando el peso, ese peso se carga a la nube y después uno tiene en el celular una integración, depende de las aplicaciones, pero una pesada semanal, porque va integrando todo eso, tiene un algoritmo que va moviendo los números por ahí que son raros, ¿no? Porque imaginemos que un animal entra a pesarse por ahí lleno,
capaz que pesa 20, 30 kilos más que cuando se pesa vacío. Entonces, una pesada diaria a veces tampoco me da un indicador. Ahora, cuando yo integro en una pesada semanal, tengo un valor. Y digo, eso indirectamente es una evaluación de todo el sistema, ¿no? En muchos términos, en términos de cómo estamos produciendo forraje, en términos de cómo lo estamos comiendo, en términos de la calidad de ese forraje, se integra o se termina integrando en índices reproductivos o en aumento de peso, o en las dos cosas, básicamente, ¿no? Claro. Gracias, José. Y te pregunto, Gastón, hablábamos recién entonces de la programación fetal como la otra línea importante, y corregime si me equivoco, pero la provincia de Córdoba creo que hoy por hoy ha incorporado el quinto sistema de análisis en programación fetal en Argentina hace algún tiempo, con una inversión importante inclusive de varias decenas de millones de pesos y demás. Nos interesaría, creo que es muy interesante porque es un concepto, no solamente qué es la programación fetal, sino también cómo de alguna manera impacta sobre la calidad de la carne, inclusive en el propio feto, digamos, y hacia adelante. Sí, tal cual. La programación fetal en realidad surge de una historia bastante triste. En el 43 y 44 los nazis cortaron el alimento a los holandeses y ellos pasaron una hambruna muy grande, y al pasar de los años se dieron cuenta de que los hijos de las madres que estaban en esa hambruna tenían problemas de salud. Entonces, en base a eso empezaron las investigaciones, empezaron en rumiantes, empezaron en ovejas y después saltaron al bovino, en el cual, como digo, los impactos nutricionales, los impactos ambientales y nutricionales en el feto determinan la vida de ese animal en el futuro, después del nacimiento. Entonces, una vez que se entendió más o menos cómo funcionaba el desarrollo y el crecimiento del feto, se empezó a manipular tanto esa parte ambiental y esa parte nutricional para favorecer alguna cierta característica de interés, en el caso nuestro, de la calidad de carne. El feto, en el periodo medio y tardío de la gestación, desarrolla lo que es el músculo, y en el último tercio de gestación y el principio del nacimiento desarrolla lo que es la grasa. Entonces, de la parte de producción bovina, lo que nosotros buscamos es aumentar la cantidad de células musculares y tratar de exponer lo más posible las células de grasa. A mí me tocó trabajar con nutrientes protegidos que estimulaban esa producción de grasa, grasa intramuscular, que es la que determina la calidad de carne, por consiguiente el precio. Pero también de eso, desde el punto de vista de la carne, también como productores vacunos nos interesa la parte reproductiva. Sabemos que el impacto tanto positivo como negativo de la nutrición y del ambiente en el feto afecta la reproducción. Entonces es muy importante tener cuidado a la hora de elegir la suplementación en las pasturas, y va un poco de la mano con lo que decía Osvaldo también, esa planificación forrajera puede ayudar a esa programación fetal. Entonces, existen muchísima información disponible, pueden buscarles gratis, así que es un tema que se viene y es mejor estar prevenido, ¿no? Bien. Ustedes lo están trabajando en la universidad. Estamos pensando de hacer proyectos, pero por ahora no, pero sí. Del lado de la facultad estamos empezando a trabajar con la estación de testaje. Tenemos una gran ventaja acá en la Facu, que la facultad es la primera universidad del país que tiene una estación de testaje para toros, entonces es una invitación a todos los curiosos que quieran sumarse a trabajar. Exacto. A eso me refería, sí, la estación de testaje, perdón. Me refería al inicio. Sí, perdón. Perfecto. No, al contrario, me parece que está buena la aclaración. Los escuchaba a los tres y escuchaba al resto de los disertantes, y la verdad que los temas que fueron surgiendo, y ahora hace un ratito decía José, un último que era el algoritmo nos dijo. Digamos, yo les decía hace un rato cuando empezaba, ¿no? Esta sociedad y este sector que cada vez es más algoritmocentrista en todo sentido y que nos permite programar, proyectar, estimar y demás a través de esto, pero a través de esa unión del dato, el algoritmocentrismo y algo central que se estuvo hablando acá, digamos, que es esta cosa que se debe llamar el IoT, el Internet de las cosas, o si quieren, hasta ya hoy por hoy, el Internet de todas las cosas, digamos, porque la verdad que vivimos totalmente interconectados, y para el sector creo que eso es muy fuerte. Y hoy se habló aquí
de esto y se habló hace un ratito, hace en unos paneles anteriores, también del blockchain y en algún momento se nombró la inteligencia artificial. A mí la verdad que cuando me preguntan como especialista en derecho informático y en tecnología digital, cuáles son los vectores centrales que van a impactar en el sector agropecuario en los próximos años de lo digital. Y creo que el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el blockchain son actores centrales para mirar en todo esto. Y en ese sentido les quería preguntar, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ven las próximas tecnologías disruptivas hacia adelante en el sector? ¿Qué están viendo? ¿Qué se imaginan? Porque la verdad que esto, y vos lo decías al inicio, esta exponencialidad es tan grande que podemos soñar mucho, digamos, nos podemos ir al metaverso o nos podemos ir a este tipo de extremos, pero sin irnos a esto, ¿qué estamos viendo que viene? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, yo como digo, quiero reforzar un concepto que dije al inicio, que me parece que en esto de utilización de tecnologías, pensando en el nivel de adopción, creo que todavía estamos en una edad temprana y no sabemos hasta, o sea, por ahora no vemos ni cerca el techo de todo lo que podemos adoptar de tecnología a los sistemas de producción en general y a los ganaderos en particular. Yo ¿qué creo? Yo creo que cada vez nosotros nos vamos a tener que capacitar y tomar conciencia que nuestra propuesta de valor como profesional o como colaboradores de una empresa o el rol que nos toque cumplir va a tener que ser desarrollar habilidades que no nos entrega la inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí yo digo, uno que por ahí un profesor nos decía, y lo tienen muy claro los que desarrollan marketing, es cómo diferenciar tres horizontes: el horizonte 1, el que yo tengo cerca, el horizonte 2, que es a los próximos 10 años, y el H3, que es el horizonte 3 de lo que va a pasar de acá a 20 años. Yo creo que cada vez nosotros nos vamos a tener que reinventar, que los avances tecnológicos y la inteligencia artificial van a estar cada vez más adoptados a los sistemas de producción y que el rol nuestro va a ser distinto, que las universidades se van a tener que reacomodar en esa nueva visión de los avances tecnológicos y tratar de, como decía nuestro jefe de cátedra, tratar de enseñar lo que no está en Internet. Entonces, por ahí yo creo que hacia allá deberíamos ir. Y con respecto a los avances, por ahí yo creo que el paso que deberíamos dar como cadena, y lo estamos dando, o una de las cosas que quiero mencionar como ejemplo, es la trazabilidad de la cadena. Esto lo decía antes Diego en el panel anterior, que el cliente nos exige conocer el producto. Nosotros no somos productores de novillos, somos productores de carne, que hay que entender qué es lo que nos exige ese consumidor, en donde yo creo que la trazabilidad, como ya hay algunas empresas que lo están desarrollando, blockchain y demás, la Secretaría de Ganadería en la provincia de Córdoba está trabajando por modificar esa ley de marcas y señales y darle una vuelta roja. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que tratar es, a corto plazo, trabajar bastante sobre esa trazabilidad y esa confianza en la cadena, porque no solamente le vamos a dar información a ese consumidor, sino también cada eslabón va a poder ser mejor teniendo la información de la etapa siguiente. Yo me imagino que un productor va al frigorífico, ve cómo se faenan sus animales y se lleva su caravana electrónica que nació de la vaca y que se pudo hacer de esa información y de esos datos para el año siguiente tomar mejores decisiones. Gracias. Bueno, sí, va muy en línea. Yo creo que la trazabilidad va a ser, bueno, de hecho en varios países, en Uruguay mismo ya todo lo que es caravana electrónica es obligatorio. Vamos hacia ese mismo camino. El productor va a tener que en algún momento adaptarse, pero porque el consumidor, digo, hoy se habló mucho de la cuestión de comunicación, pero sin licencia social no vamos a poder producir. Esa es otra cosa que nos puede no gustar lo que opine alguien, pero sin licencia social no vamos a poder producir. Y una manera de tener licencia social es darle trazabilidad a todo lo que hacemos, que a partir de, bueno, puede ser blockchain, puede ser caravana electrónica en conjunto, tener esa información que en la góndola la persona que va a comprar sepa exactamente qué es lo que está comprando, de dónde vino ese animal y cuál es el origen, cómo se alimentó y todo. Y después cosas, solamente 2 o 3 cosas que me vienen a la mente, que es
Yo creo que a futuro hay cada vez más tecnologías, bueno, la programación fetal es una, pero hay mucho de la genómica. Hoy hay muchas empresas que están empezando a hacer análisis genómicos que aceleran muchísimo el progreso genético, eso viene fuertísimo, y todo lo que tiene que ver con reducciones alternativas para reducir las emisiones de metano. Entre ellas ya hay una sustancia patentada que es creo que es 3-NOP, nitrooxipropanol, que bueno, es una de las sustancias, algas rojas, pero van a haber un montón de esas tecnologías que van a generar menos emisiones de metano, y es una de las cosas que también se vienen fuerte. Bien. Bueno, por mi parte, seguir con la misma línea de José y de Osvaldo, y decirles que el futuro necesita gente capacitada. Creo que ustedes tienen tierra fértil, o son tierra fértil para desarrollar ese potencial. Como vinimos hablando, tiende a ser digitalizado la mayoría de los trabajos, la mayoría de los implementos nuevos, tanto agrícolas como ganaderos. Y pensando también un poco de que somos productores de alimentos. Creo que es fundamental eso, tenerlo en claro, que tanto la trazabilidad como las tecnologías digitales nos ayudan a producir alimentos. A mí particularmente me hace mucho ruido cuando la FAO habla del 2050, que tiene mucha razón, pero hay gente que pasa hambre hoy. Entonces es muy importante que nosotros refresquemos eso, que somos productores de alimentos. Entonces toda la tecnología que podamos implementar va a servir a que haya más alimentos. Del lado nuestro, más carne, que a todos nos gusta, que el asado nos une, queremos más de eso, y también para exportar, ¿no? Entonces, pensando en esa línea, ser capaz de ser adaptables a las nuevas tecnologías, aprender muchas cosas nuevas, sean críticos, lean mucho, que eso le va a venir bien. Gracias, Gastón. Bueno, la verdad que les quiero agradecer a los tres, les quiero dejar 10 segundos a cada uno, o 20 si quieren, para que puedan cerrar este panel que me parece sumamente interesante y me parece que era también muy necesario en el marco de todo este evento. Bueno, muchas gracias. De vuelta agradezco al IPCBA, a la facultad, la oportunidad. Y bueno, tampoco soy muy amigo de dar consejos, pero sí creo que hay algo que tracciona y que por ahí lo vivo también tengo primos más chicos, sobrinos, hermanos más chicos, que es la importancia para mí, independientemente de la producción de carne, independientemente de la ganadería, que puedan hacer algo que los apasione. Yo creo que para mí el diferencial es, imagínense que nosotros tuvimos la suerte de estudiar en una universidad pública en donde muy pocos jóvenes acceden a la universidad pública o a la educación en general, estudian algo de lo que les gusta y trabajan de lo que les gusta. Entonces, básicamente, de entrada nos sentimos unos privilegiados. Independientemente de eso, lo que yo por ahí les transmito es que traten de hacer lo que los apasione, porque eso va a hacer que el área de mejora sea continua, lo va a hacer, para mí, personas mucho más felices y van a poder ser exitosos por ahí en los objetivos que ustedes se tracen. Muy cortito, yo creo que hoy se dijo una palabra que es fundamental y retomo lo de la licencia social. Para mí muchos de los sistemas productivos van a estar muy condicionados por la licencia social. Empatía es la palabra, o sea, tenemos que ser capaces de ponernos en los zapatos del otro, comunicarle al que no entiende nada de esto y que ese que no entiende nada también nos apoye en esto que es producir alimento, como bien decías. Así que simplemente eso. Bueno, yo creo que me adelanté en el consejo, no me preguntaron, pero lo dije igual. No, en la línea esa también, de vuelta, instigarlo a que estudien, que lean mucho, que sean críticos incluso de lo que decimos nosotros, coman más carne y bueno, pensar eso que van a estar en una situación muy difícil, y todos nosotros nos va a tocar en una situación muy difícil donde las cosas no eran como lo de antes. Ustedes tienen muchas ventajas que nosotros no tenemos, entonces por ahí va la mano. Como dijo Osvaldo, háganlo con pasión y cualquier cosa, bueno, estamos nosotros por lo menos acá en la Facu. Bueno, gracias a los tres, ellos no lo van a decir, pero tuvieron adelante a 3 grandes profesionales, 3 innovadores y 3 apasionados, y me parece que lo sintetizaron ahora en sus palabras finales, así que agradecerles y por supuesto celebrar este tipo de eventos que nos encuentre, que organiza el IPCBA,
Lo hicimos hace estos últimos años lamentablemente digitales, pero por suerte nos hemos podido volver a reencontrar en este 2022, así que esperemos seguir en esta línea, intercambiando, creciendo, innovando y apoyando a un sector estratégico como es la ganadería argentina en nuestro país y en el mundo. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a los tres. Muchísimas gracias, chicos. Fuerte el aplauso. Gracias por los conceptos.